Bueno, muy buenas. Aquí tenéis los goles de esta semana, ¿vale? Vamos a analizar un poquito los goles de segunda, lo que nos dé tiempo. Y nada, pues cualquier cosita como siempre, nos comentáis, tanto a Raúl como a mí, por el Telegram, correo, lo que necesitéis, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar un poquito ya con el Albacete Mirandés. Aquí ya vemos este primer gol del Mirandés, ¿vale? Voy a dejar primero los goles y luego ya los vamos a ir comentando un poco, ¿vale? Una vez visto ya este primer gol. Ya vemos cómo la defensa del Albacete, primero centrándonos un poquito en la defensa, ya vemos cómo intentan completar línea dentro del área. Ya vemos que al final es una defensa más zonal que marcaje. Este detalle también me interesa mucho, que es el de no salir a fuego por el lanzador, sino que intentar ocupar el máximo espacio posible y condicionar el envío del lateral. Vale, eso me parece bastante importante porque al final con su posicionamiento no deja que el envío vaya por delante, que son los más peligrosos entre portero y línea defensiva. Eso me parece bastante interesante, la verdad. Luego, por otro lado, seguimos con la defensa, vemos la relajación de este jugador, porque ante estas segundas jugadas ya vemos cómo inicia la jugada, cómo se queda aquí en esta primera zona de rechace, pero luego cómo desconecta, ¿no? Aquí ya vemos cómo al tener la línea tan adelantada ante centro lateral Albacete, lo que eso provoca es que no puede haber un gol desde aquí. Este centro lo va a rematar este y por muy bien que haga ese remate, es casi imposible meter un gol de cabeza desde esas distancias, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta que siempre va a haber un pase más. En esta situación siempre vamos a tener un pase más. Y en cambio, esta red de seguridad que nos podría dar nuestro 8 no nos la da. ¿Vale? Porque ya vemos ante este despeje, primero de todo también que el despeje no es del todo acertado a ese borde del área y cazan ese segundo balón en unas zonas muy peligrosas. Luego ya vemos cómo Carlos Fernández recibe aquí en vértice, Agus Medina le intenta tapar, ¿vale? Pero esto es lo que no puede ocurrir. Al final vienes desde ese lado, Agus Medina aquí, la intención que tiene que tener es la de que no dé la vuelta, dejarlos ahí, machacarlos en aquella zona, ¿vale? Y que no gire el juego desde ahí. Luego ya, evidentemente, nos hace girar y llegamos un pelín tarde a ese salto, ¿vale? Porque al final tenemos que repetir ese salto con ángulos que son casi imposibles de hacer en menos tiempo, ese recorrido, y luego ya la finalización del jugador del Mirandés, ¿vale? Esto como primer gol, pues ha estado muy bien. Ahora ya vamos a ver el segundo, que en mi opinión es el mejor gol de la jornada, ¿vale? Porque al final tiene muchos matices este gol. Aquí ya vemos primero cómo hace rectificar y cerrar a esa línea de dos delanteros, ¿verdad? Y juega ese pase atrás para sacar un poquito más esa línea y separar ese 4-4-2, ¿no? Aquí ya vemos cómo juegan en este 3, digamos, este 3-1-2, pero eso es lo menos importante. Aquí ya vemos cómo filtran ese balón por la mitad de los dos delanteros, que eso es lo que tampoco puede ocurrir. Los saltos ya vemos cómo son tan alejados que al final ese salto tarda mucho en llegar, ¿vale? Eso hay que tenerlo claro también. La relación en base, cómo conquistan esa base, la ponencia que dio Jordi hace unas semanas, ¿vale? Ya lo vimos y la importancia de eso, ¿no? De cómo conquistar esa base, cómo ser esa relación de dos en base, y aquí yo creo que la encontramos perfectamente. Ya vemos ese primer balón filtrado, me interesa mucho también este escaneo, cuando escanea, en el viaje de balón. Escanea en el viaje de balón. Yo creo que al final hay que escanear cuando el balón cambia de ubicación, ¿vale? Me parece muy importante el escaneo de cuando el balón cambia de ubicación. Yo tengo que escanear qué es lo que tengo alrededor, porque no es lo mismo que el balón lo tenga el central del medio que el brazo izquierdo. Entonces, si por ejemplo el central líbero se la da al brazo izquierdo, cuando llega ese brazo izquierdo, yo tengo que escanear otra vez lo que tengo alrededor porque no es lo mismo, no es la misma situación. Pues aquí igual. Aparte de ese escaneo, tenemos el del viaje de balón. El del viaje de balón, muy importante. También podemos fijarnos dónde escanea. ¿Escanea en su lado fuerte o escanea en su lado ciego también? Aquí en este caso solamente escanea en su lado fuerte. Ya vemos cómo escanea hacia aquí, ¿vale? Para ver este salto en diagonal de esta 4-4-2 que suele también ocurrir muchas veces, ¿no? Pero aquí me interesa mucho más esto, ¿vale? Hemos conquistado la base. ¿Ahora qué? Ya vemos cómo saltan básicamente los dos pivotes del Albacete y aquí lo que conseguimos es este espacio.
¿vale? Este ahora mismo está anulado por la trayectoria de presión del pivote de su par. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Cambiarle de hombro. Vamos a cambiarle de hombro. Están muy adelantados, en una posición muy frontal. Perfecto. Le cambio de hombro. Y aquí conseguimos ya conquistar los cuadrados. Ya hemos visto cómo hemos pasado de conquistar base, ¿vale? Ya hemos visto que ha sido fácil la conquista de la base, entre comillas, porque lo que vemos es normalmente para recibir en base se recibe desde los brazos, ¿vale? Tanto de central derecho como el de izquierdo, mucho más fácil, siguiendo también haciendo alusión a la ponencia de Jordi, como esos balones diagonales permiten mucho más ese dejar entrar el control para poder progresar, pero aquí ya vemos cómo no deja entrar el control, sino que intenta que el par, y tanto el par como el impar, reduzcan mucho esa distancia que tenían de un principio, ¿no? Porque al final las distancias eran más largas, teníamos bastante espacio ahí, y aquí ya vemos cómo aguanta ese balón para que el salto sea completo y ganar esa espalda. Y una vez ganada esa espalda, una vez ganado ese cuadrado, tenemos una situación de amenazar última línea. Pero última línea, además, amenazándola con nuestro carrilero y con otro medio punta. O sea, y con el delantero. Entonces, estamos aquí en una situación muy, muy buena para atacar y para amenazar última línea. Aquí ya vemos cómo reciben cuadrado, pero es que no es que reciba, hace un desvío, ¿vale? Carlos identifica muy bien el salto del central, que en este caso es su impar, y le permite eso al 6 del Mirandés poder hacer ese desvío, ¿vale? Al final yo hablo de desvíos cuando desviamos el balón, ¿no? A un solo toque hacemos ese pequeño desvío. Y ya vemos como el desvío también tiene su detalle, que es que eleva un poquito el balón, ¿vale? Porque el desvío también puede entrar por aquí. Pero para entrar por aquí, primero de todo, tendría que dejar pasar mucho más el balón, el tiempo de balón sería más largo, este defensa del Albacete saldría mucho más y al salir ya nos taparían esas ventanas de pase. Entonces, ¿qué hace? Reducir ese tiempo de balón con ese pequeño desvío y para pasarlo un poquito por encima del pie del central del Albacete, que le permite a Carlos luego atacar la profundidad. Ya vemos cómo atacamos base, atacamos cuadrados y atacamos profundidad. Aquí, ¿por qué entra este pase también? Porque lo permite Jonathan Gómez, ¿vale? Yogo lo permite aquí, al no estar alineado totalmente con su línea defensiva, permite que el recorrido de Carlos, permite que el desmarque de Carlos sea mucho más cómodo y no tenga que estar al tanto de si está cayendo en fuera de juego o no, porque al final él está viendo todo el rato a Yogo, ¿vale? Y aquí ya vemos cómo le permite atacar esa profundidad. Y para terminar, la definición. Muy buena también. Por eso os digo que es el final para mí el mejor gol de segunda división de esta jornada. Bueno, de segunda división vamos, de la jornada entera. Porque luego también la definición tiene su detalle, donde al final el portero lo que intenta es reducir un poquito espacio, luego ya pasa a reubicarse, porque ya vemos cómo el portero viene hacia la derecha de Carlos, es decir, hacia su pie dominante no, pero hacia su pie que sabe que va a lanzar, ¿vale? Hacia el pie lanzador. El pie que va a golpear, el portero ya vemos que se va reubicando hacia esa derecha, ¿no? A la derecha de Carlos, para cerrarse. Y empieza a abrir esa zona izquierda. Y en esa zona izquierda lo que hace es intentar, primero, reducir, segundo, reubicar, y por último, ya vemos cómo los brazos los tiene abajo, ¿vale? Porque intenta bajar brazos, y aquí al bajar brazos entra ese balón picadito ante esta figura, ¿vale? Hace figura, la figura va a intentar hincar la rodilla al lado contrario del lanzamiento, ¿vale? Del pie del lanzador, y al hincar rodilla ahí ya tenemos este pequeño espacio para poder picar el balón. Entonces ya vemos qué de matices contiene este gol del Mirandés, que es muy, muy, muy bueno. Luego aquí ya, visto el contexto también un poco, minuto 67, 0-2, balón en banda, ya Gus Medina de lateral izquierdo, que no es lo mismo que un lateral izquierdo natural. Vale, aquí me gusta mucho, diría yo, este desvío, ¿vale? Este desvío y la activación, en este caso del número 8 del Mirandés,
es lo que añadiría yo aquí, lo que le daría mucha importancia. El tema de los desvíos me parece muy importante. Hay muchos tipos de desvíos. Desvíos para dejarla de cara, desvíos para tocar en 45 grados, desvíos para tocar en 180 grados. Al final hay muchos tipos de desvíos que se pueden trabajar. Los desvíos al final ya os vais a ir fijando y os vais a ir poniendo el foco en ellos y ya veréis cómo hay mucha variabilidad. Y luego la activación de, en este caso, pues el extremo del Mirandés. Aquí hay mucha activación. Cuando en este desvío ya vemos que la intención es esa, Agus todavía no ha empezado a correr y el balón ya estaba en el aire. ¿Vale? Aquí ya estaba el balón en el aire y Agus todavía no ha empezado a correr y en cambio el del Mirandés sí. Entonces esa activación previa ya a las jugadas es muy importante. Luego el detalle de cruzarse, el control es muy bueno, deja botar un poquito el balón y el control ahí es muy bueno, se cruza, anula anula cualquier carrera de Agus. Y aquí ya vemos cómo intenta primero, ¿vale? Yo más que un uno contra uno, todavía lo veo un tiro, porque el portero no ha reducido del todo y el portero está muy bien colocado, porque lo tenemos aquí tapando ese primer palo y a su vez lo tenemos bien colocado en bisectriz con balón para poder tapar ese segundo palo. Ya vemos la parada que es muy buena y luego ya la activación en el rechace de Petit, si no me equivoco, y para adentro. Aquí ya vemos un balón largo del portero, una mala comunicación. Se ven muchos goles jornada tras jornada sobre la comunicación entre portero, defensas. En mi opinión, hay que buscar ese tipo de patrones para saber, en esta situación, voy a ir yo, vas a ir tú. La regla general comenta que tiene que ir normalmente el que va de cara, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Porque si el balón bota fuera del área todavía, ¿cómo es esta acción? Portero todavía en portería, ¿hasta qué punto tiene que ir el portero a pesar de ir de cara, ¿no? Al final tenemos que intentar buscar esos patrones ahí dentro de nuestro, bueno, con nuestros jugadores o con nuestros equipos, donde afinemos este tipo de cosas. Aquí que se puede sacar en claro que es un saque de puerta, bueno, un saque de puerta, es un reinicio donde el portero juega directo y en ese jugar directo, cuanto más rápido vaya la bola, antes va a volver. ¿Vale? Eso es una frase que decía Guardiola, si no me equivoco, o Juan Malillo. Entonces, aquí ya vemos cómo ha ido la bola y cómo vuelve igual de rápido. Pero ya vemos estos descolgados que tiene el Albacete, ¿vale? Entiendo el contexto, entiendo el 0-3, pero cuando golpeamos, ¿vale? La activación luego de ir a achicar de la línea defensiva, de eso de viajar juntos, tiene que ser mucho más agresiva, porque ya vemos cómo habilitamos a tres descolgados del Albacete contra tres centrales. Aquí ya lo vemos, ¿vale? Entonces tenemos que tener en claro que podemos hacer también mucho daño, que cuando el rival nos pueda jugar largo, nosotros ganar esa primera jugada y si ganamos esa primera jugada ya vemos cómo tenemos aquí esta situación reducida de 3 contra 3. Y luego ya el error, la falta de comunicación, falta de patrones y el gol del Albacete. Y por último, el último gol del Mirandés es un error aquí en salida, intenta tirar un caño, ¿vale? Ya está todo el mundo cansado, ya vemos cómo no se ocupa de cerrar un poquito más aquí hacia adentro, ¿vale? Ya vemos aquí cómo el 16 del Albacete intenta interponerse, intenta anticipar, intervenir en el pase, no llega, pero luego ya desconecta, ¿vale? Ya se queda, se hunde, se fusiona con la línea defensiva cuando no hace falta, la línea está bastante completa y habilita también para ese tiro, ¿vale? En fuera del área. Pero al final aquí el error es el jugador número 8 que hace esa pérdida en banda, ¿vale? Ya lo vemos aquí. Es esta pérdida clara que permite al Mirandés luego transitar muy cerca de portería contraria. Vamos con el Almería Racing. Aquí ya vemos un pase totalmente vertical de Gustavo. Pérdida.
¿vale? Lopi también tiene unos conceptos muy buenos, ¿vale? Es un pivote que me gusta mucho, a pesar de la expulsión, evidentemente. Tiene unos conceptos muy buenos donde interpreta muy bien las jugadas. Es decir, aquí ya vemos cómo Arribas en este caso no tiene la dirección o el mandato ese de coger y tener que ir a presión ante un balón descubierto. Lo que hace es que provoque el salto del mediocentro del Almería. En este caso, Lopi interpreta muy bien que su compañero de línea va a saltar para poder hacer este cierre en diagonal, ¿vale? Ante estos pases tan verticales, unos cierres diagonales vienen muy bien. Y ya vemos cómo fácilmente puede cortar ese balón. Ya vemos, libera y defiende por delante a su par. Ese pase iba a entrar, pero Lopi interpreta muy bien que tiene que soltar su marca y defender el pase en vez de defender la marca, ¿vale? Lopi también en este sentido, ya te digo que es de lo mejorcito de segunda. Y eso ya permite, ya vemos cómo, aparte de robar, le cae el balón a Baptistao, si no me equivoco, y ya provoca esta contra. Luego ya aquí vemos muy cómodo Javi Castro ante una contra. Tenemos primero que intentar mantener línea para no favorecer transición y para no favorecer carreras de extremos opuestos, mantener línea y intentar completarla de alguna manera, intentar conseguir temporizar para completarla de alguna manera. Aquí ya mete el balón baptistado dentro, porque como ya hemos comentado muchas veces, al final las transiciones donde más daño tienen es desde carriles centrales. Si el conductor de balón lo lleva desde carril central, ¿vale? Meten un balón muy bueno de fuera adentro, donde también Gustavo está bastante cómodo en este sentido, ¿vale? Ya vemos que no es un sprint intenso y permite este balón fuera adentro. Ya vemos luego también el pase de Arribas, que es el que lo rompe. Es otro desvío, como hemos comentado antes, ya más diagonal, pero de forma frontal. Y este desvío deja clavado a Javi Castro, ¿vale? Nos espera, se queda clavado, se queda fijado por el balón, pero es que a su vez su posicionamiento es el que permite, lo que he comentado antes, su posicionamiento es lo que permite que Arribas pueda, no, Arribas no, perdona, en Barba pueda recibir tan alto y solo, ¿vale? Si su posicionamiento hubiera sido manteniendo un poquito más la línea, ¿vale? E incluso un pelín más abierto, ¿vale? Porque, como siempre solemos comentar, el enfrentamiento de estructuras, perdón, el enfrentamiento de estructuras, de perfiles, ¿vale? Si enfrento perfil con el otro central, permitimos la conducción desde dentro, los pases filtrantes, pero no pasantes. Eso es, este es el pase pasante y no lo permitiríamos al estar un poquito más abiertos y más pegados a, a Embarba. Pero si nos cerramos, no permitimos el filtrante, pero permitimos el pasante, que es aquí el que nos está haciendo más daño. ¿Vale? Evidentemente, la ejecución de Arribas es de alto nivel, pero viene precedida de la colocación de Javi Castro. Y luego la definición otra vez, comentar un poco el tema de Ezquieta, de Jokin. Ya vemos cómo primero va a reducir, reduce y luego se reubica. Mira, después de este paso, lo que hace es reubicarse un poco hacia la zona de pie de golpeo, ¿vale? Viene un poquito hacia esta zona y todavía le pillamos muy alto de tren, o sea, el tren inferior no lo tiene muy bajo, ¿vale? No lo tiene muy activado, todavía le pillamos muy alto, aquí sí, pero ya vemos cómo le cuesta estirar, bajar brazo y quiere sacar pierna, pero no le da tiempo, ¿vale? La definición también me parece bastante buena. Ya vemos aquí otro balón largo, gana en esa primera jugada, gana en la segunda. Aquí ya vemos línea completa. Javi otra vez más hundido. Aquí el que marca la línea es el lateral o central, ¿vale? Más cercano. Aquí en este caso pues sería el lateral. Ya vemos cómo Javi
y Mario están muy hundidos porque es un balón que viene también de un juego directo. Luego ya vemos cómo está intentando Manti intentar temporizar ese 2 contra uno, pero al final este 2 contra uno liberas mucho el tiro, ¿vale? Ya vemos cómo al temporizar está liberando mucho el tiro y está provocando que salga el central, ¿vale? Para hacer ese 2 contra 2. En este caso, ¿vale? Lo que podríamos haber hecho sería igualar el eje de balón, primero de todo, igualar eje de balón. Eso ya provocaría que el primer central, tuviera un poquito más de espacio para completar esa línea defensiva, para que siguiera completando esa línea defensiva. Y Mantilla, en este caso, al igualar eje, ya no estamos dando la espalda al balón. Vamos a estar siempre igualando ese eje. ¿Qué va a ocurrir con eso? Que vaya a sacar el balón fuera, ¿vale? En ese hipotético 2 contra uno en esa situación, vaya a sacar el balón fuera. Pero ese balón fuera nos hará mucho menos daño porque al estar nosotros en esta zona, ¿vale? En esta altura, la altura pues se podría cambiar, podría estar un poquito más cerca, checando un poquito más cerca, pero nosotros estando en esta zona, el balón no puede ir muy profundo porque lo vamos a robar siendo mantilla. El balón tiene que ir más hacia afuera, ¿vale? Eso es lo primero. El balón tiene que salir más hacia afuera. Cuando sale hacia afuera, lo va a recibir en esta zona y nosotros, ya mientras el tiempo de balón y nuestra reestructuración, Mantilla con una carrera en perpendicular hacia la línea de fondo, ya está tapando también el centro, el centro cortado y el dividido también con primero, el centro cortado lo va a defender con su carrera e incluso puede llegar hasta el centro dividido en cualquier caso. ¿Vale? Va a tener tiempo porque ese balón, al estar con tanto espacio sobre poseedor, siempre igualando eje de balón, lo que tendríamos sería que este pasador tuviera que sacarla hacia línea de banda y no hacia línea de fondo. El pase sería más hacia línea de banda que hacia línea de fondo. Entonces no superaría del todo a nuestro lateral. ¿Vale? Es una cosa también a tener en cuenta en este tipo de defensas, donde la intención sería más temporizar y que nos pudieran sacar un centro. ¿Vale? Ya que no están pisando área todavía. Habría solamente esos dos jugadores pisando área ante nuestra línea de cuatro, más luego Gustavo y seguramente que Marco por ahí también se incrustaría, se fusionaría en esa línea de cinco que suele hacer el Racing en zona defensiva y podríamos solventarla de otra manera. Aquí ya vamos con los goles del Racing. Ya vemos que esto es una transición donde el equipo de la Almería está volviendo y ese primer desmarque de Arévalo al espacio, ¿vale? Donde no tendría que tener tampoco mucho problema porque está fuera de proyección de portería, va defendiendo, ¿vale? Muy esquinado y balón pasa entre piernas, ¿vale? Balón pasa entre piernas. Baba quiere estirar, pero estirando pasa entre piernas. Lo que siempre comentamos, Baba viene defendiendo desde dentro. Si vienes defendiendo desde dentro, defiéndelo de dentro. Es decir, tú vienes defendiendo desde dentro, tienes que tapar el palo largo. No abras piernas tan exageradamente para tapar también el palo corto. No intentes abusar de la defensa de portería. Tú si tapas el palo largo, ¿vale? Aquí teniendo en cuenta que viene desde dentro, tapando un poco el palo largo, la ayuda a Andrés es mucho mayor que esta, ¿vale? Porque esta ya vemos cómo Andrés se intenta también tirar con el pie, porque ya no le da tiempo a reaccionar al pasar entre piernas, ¿vale? Ya no le da tiempo a reaccionar y ya vemos cómo intenta sacar el pie, pero es que no da tiempo. Vale, en este caso la persecución es buena, el choque es bueno porque lo sacas un poquito más hacia afuera y aquí ya tienes la posición ganada para poder hacer esa defensa de área, ¿vale? Esa defensa de tiro, perdona. Y te tiras al suelo, ¿vale? Eso yo creo que es un error bastante llamativo. Luego, ¿qué me llama también la atención?
muy Segurola. En este caso, ya vemos cómo la amenaza de Villalibre no está atacando a la profundidad, no está haciendo ninguna ruptura y ya estamos otra vez permitiendo mucho más este desmarque. ¿Vale? Lo permitimos mucho más. Entonces, primero, completar línea. Segundo, aquí somos medianamente eso, una línea de cuatro, ¿no? La línea de cuatro está completa. La línea de cuatro estando completa, cuando acaba la jugada, la línea de cuatro no está completa. Tenemos que ser una línea de cuatro cuando empieza la jugada y tenemos que ser una línea de cuatro cuando acaba la jugada. La relajación de este central pudiera haber costado ese gol de rechace, ¿vale? Porque podría haber jugado Arevalo con Andrés, con ese portero. Andrés la saca hacia esta zona, gol de Villalibre, de rechace, ¿vale? Tenemos que ser una defensa cuando empieza la jugada y cuando termina. Ya vemos aquí el 3 también, el lateral izquierdo. La intensidad que tiene para retroceder, para replegar, ya lo vemos. Muy importante esto también. Y luego, hablando también del lateral derecho, haciendo alusión también al ejemplo que hemos puesto antes, no te vendas antes. El lateral derecho se está creyendo que el balón va a ir fuera. Está superando ya eje de balón, porque el balón viene totalmente vertical, viene totalmente recto. Igual a eje de balón, primero de todo, igual a eje de balón, reduce la distancia con tu central. Si quieres sacar fuera, que saque fuera, pero que no te filtren este pase. ¿Vale? Esa es otra de las cosas a destacar en la jugada. Aquí ya vamos con el segundo gol del Racing. Otra vez, lateral derecho de la Almería. Mirad dónde está situado. Está preparado para saltar a carrilero del Racing. Pero ya vemos cómo no completa esta línea, está totalmente descolgado, permite estas entradas de segunda altura. El balón todavía no es del todo descubierto con el carrilero, porque está aquí arriba tapando ese pase. ¿Hasta qué punto te merece estar aquí? O sea, ¿qué recompensa y qué castigo vamos a tener? Eso hay que pensarlo también. Y aquí ya vemos que el castigo es mucho mayor. El mediocentro se piensa que al final tiene esa red de seguridad atrás de su línea defensiva, pero ya vemos cómo fácilmente le filtran el pase. Aquí vemos cómo Íñigo también ayuda al hacer esa carrerita para atrás, ayuda a empujar un poquito más a los mediocentros de la Almería, ¿vale? Los atrae con él hasta cierto punto. Y en ese punto el Almería los suelta porque se piensa que tiene a alguien detrás. Pero ya vemos cómo muy lejos situado de el intervalo muy abierto, muy lejos el lateral situado desde de su central, vamos. Y aquí ya vemos cómo permiten ese pase. Otra vez, la activación antes del pase y después del pase. Fijaros en la línea defensiva, fijaros en el 3. ¿Cuándo empieza a correr el 3? El 3 empieza a correr ahora, ahora. Cuando ya Íñigo mira dónde ha recibido y cuando mira Villalibre dónde está. Y se frena. Hay un rechace. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis jugadores del Almería y ninguno es capaz de ganar esa segunda jugada. ¿Vale? Muy importante las activaciones de los laterales defensivamente y de los extremos o delanteros. Llevamos aquí Villalibre. La activación para pensar en esa siguiente jugada y tener esa voluntad y ser feroz en ese sentido. Y tener esa ambición de ir siempre a balón.
de ir siempre a darse esas soluciones a balón. Y aquí ya vemos cómo este primer control se relaja un poco, se le va, otra vez reduce, pero este pasito, ya lo vemos, este pasito hacia aquí, hacia pie de golpeo, y Villalibre intenta cruzarla, pero ya vemos qué bien está cubriendo la portería aquí Andrés también. Le engaña con ese pasito aquí hacia la derecha, de recolocación, de reubicación, ¿vale? Para que quiera girar, para que quiera cruzar Villalibre en este sentido. Pero yo creo que la solución estaba más en esta zona. O bueno, o como dijo Dani también en la ponencia, al estar tan cercano, bajo pies, también cabe la posibilidad. Y luego, bueno, al final el gol entra por donde tiene que entrar y error de Baba también en tirarse al suelo. Porque ya vemos por dónde entra el balón y Baba ahí tendría que haberlo evitado. Y luego aquí ya vemos la remontada. Vemos el balón parado, uno en barrera para condicionar por si sacaba por si sacaba este. Bueno, sacando a Michelin, intenta condicionar ante pie natural. Este centra pie natural muy bueno, primero de todo. Luego tenemos aquí a la corta arribas y luego ya vemos la colocación un poquito de la línea, ¿no? ¿Vale? Primero de todo, empiezan a correr antes de golpeo, no justo cuando vaya a golpear, eso también es un dato, no justo cuando vaya a golpear, sino que antes de golpeo ya están todos dentro del área, ¿vale? Eso por un lado. Segundo, jugadores del Racing, cómo intentan ganar caras. Ya vemos cómo intentan ganar caras por delante de sus zonas. Y luego Jeremy Arevalo también, cómo intenta bloquear a jugador clave. ¿Vale? Intenta bloquear a jugador clave, lo deja fuera de la jugada. Y lo interesante es eso, las segundas entradas, ¿no? Las segundas entradas ya vemos cómo no está condicionando Gustavo a la línea, sino que la línea va a seguir yendo hacia atrás y aparece tras ese también ese bloqueo de Jeremy, como he comentado, aparece para rematar, ¿vale? Nos vamos ya con el Ceuta, partido muy interesante, sobre todo en las transiciones del Ceuta y en los centros laterales. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en los centros laterales del Ceuta es cuánta gente pisa área, ¿vale? Aquí ya vemos, primero de todo, cómo el lateral izquierdo se queda en dos aguas. Está para saltar o para mantener línea, pero se queda ahí, por la mitad. Le supera el extremo, pierna no hábil, pero ya vemos cuánta gente pisa área. Lateral interiorizado, uno. Extremo izquierdo, delantero, interior, hasta cuatro personas pisando área, ¿vale? Me parece interesante eso. Y luego la relajación del segundo central. Primero de todo, antes que nada, una vez superado lateral, este central ya está más interesado casi en hacer la cobertura al lateral que irse a cubrir esa primera zona de área, ¿vale? Mirar el intervalo, qué grande, qué amplio, porque el central quería hacer esta ayuda. Normalmente luego estos desmarques de los laterales o de los interiores los absorben los pivotes normalmente, ¿vale? Los mediocentros del equipo. Pero aquí lo intenta hacer
el central del Huesca, y luego ya se intenta reubicar, pero ya va un poquito tarde, ¿vale? Porque toda la proyección de portería está sin cubrir, está libre. Entonces, yo aquí lo que haría sería, primero de todo, este central, meter el culo más dentro, más o menos en eje de palo, aunque esté un poquito superado el lateral, puede condicionar centro. Ya vemos que el centro no es del todo bueno, es un centro picado, pero con la pierna menos hábil del extremo, no es un centro al uso. El segundo central, que normalmente es el que va a marca, permite toda esta primera zona, le da acceso a esta zona de proyección de portería, cuando tiene que estar colocado más hacia adelante. La colocación tiene que ser por delante y un poquito en diagonal hacia el rival. Y una vez hecho esto, el lateral opuesto también tiene que cerrar. Evidentemente tiene un 2 contra uno, pero llega un momento que hay que priorizar amenazas. ¿Qué amenaza es la que tiene más peligro para meterme gol? En este caso, Koné. Tengo que cerrar con él. Pero con ella también consigue ganarme la cara y nos marcan, ¿vale? Entonces ya vemos cómo defensas de área, no salir a esas coberturas porque queda bien en cuanto a primer central. Si nos sacan a los centrales del área ante centros laterales al final, van a conseguir lo que quieren, ¿vale? Porque al final los centrales son los que más habilidades y los que más hábiles son a la hora de defender el área. Entonces, si nos sacan a los centrales, malo. Ya que vamos con el gol del Huesca, ¿vale? Con uno menos, primero de todo, no hay línea completa. Lateral escalonado, lateral escalonado con central permite tener mucho más espacio para sus desmarques, ¿vale? Entre central y lateral, primero de todo, permite esos desmarques, ese escalonamiento. Segundo, otra vez, cuando no hace falta hacer la cobertura, la hacen. Sacan a central, especialista de defensa de área, lo sacan de zona. Central menos hábil para cubrir o para proteger esos unos contra unos en banda. Y, en caso contrario, lateral menos hábil en defender el área. Aquí ya vemos cómo consigue ponerlo de frente. Este toque extra me parece buenísimo. Este, este toque extra lo que le permite luego es ya ponerse de cara a portería. Y en este caso yo creo que este central del Ceuta tarda mucho en reubicarse para poder tapar tiro en la zona lejana. Claro, al venir desde dentro, como hemos comentado antes, tendría que tapar el tiro desde zona lejana. Y cuestión de prioridades. Yo creo que está condicionando Cortajarena, creo que es, está condicionando, perdona, la, el comportamiento del central, porque se piensa que puede también haber posibilidad de este pase aquí. Pero otra vez, cuestión de prioridades. ¿Cuál vamos a priorizar? ¿Vale? Aquí yo creo que el tiro es el que más habría que priorizar y ya llega tarde. Y con eso no permitimos al portero tampoco reubicarse si tuviéramos a este central partiendo de la defensa diaria hacia palo lejano. Y aquí ya vemos cómo también al portero le pilla que no se puede impulsar con la pierna derecha. Le pilla saltando, eso primero, le pilla saltando y ya vemos con cuál se impulsa. Se impulsa, pum, con la izquierda. Tiene que quitar la derecha y le meten el gol por el palo corto. ¿Vale? Le pillan ahí a ese contrapié y balón por palo corto. No le giran en ningún momento, porque viene desde la izquierda, el portero no se tiene que girar, no tiene que cambiar de estructura, digamos, y aún así le pillan en ese contrapié.
Antes de terminar, como sabéis, tenemos una formación en análisis individual. Actualmente tenemos 2 plazas con descuento, con un 20% de descuento. Así que en caso de que quieras aprovechar alguna de las dos, aquí en la descripción tienes el link para poder ver toda la información necesaria de la formación. Tenéis posibilidad de pago en cuotas, tenéis todos los módulos explicados uno por uno dentro de la página web y también tenéis nuestro Instagram para que podáis preguntarnos cualquier duda que os pueda surgir. ¿Vale? Así que, dicho esto, nos vemos la semana que viene con el episodio número 3. Espero que os haya gustado y cualquier duda al Instagram de aquí abajo.